Para que la comunicación interpersonal sea efectiva, requiere de un elemento esencial que es el feedback. En esta píldora abordamos la definición del término, así como las ventajas y desventajas de utilizar o no esta herramienta de comunicación. Feedback es un término anglosajón y es equivalente a la palabra retroalimentación. Se emplea usualmente como sinónimo de respuesta, reacción o devolución. Dentro del proceso comunicativo, el feedback es toda respuesta o reacción que el receptor o receptora envía al emisor o emisora de un mensaje. Esta respuesta debe ser siempre relevante y debe servir para que el mensaje cumpla su función comunicativa. Podemos clasificar el feedback en dos tipos: feedback de comprensión y feedback de desempeño. Abordamos en este vídeo el feedback de comprensión y dedicaremos otra píldora al feedback de desempeño. Una comunicación efectiva requiere un esfuerzo por asegurar que el mensaje refleja lo que la persona que emite quiere decir y además es el mismo mensaje que la persona que recibe registra y entiende. A través del feedback podemos conocer si los mensajes que emitimos han sido correctamente entendidos y además conocer la repercusión que éste está teniendo en nuestro interlocutor o interlocutora. Así podemos adaptarnos de una manera más efectiva a las necesidades de la persona con la que nos comunicamos y modificar los próximos mensajes que emitamos. ¿Qué opinas de la siguiente afirmación? Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. ¿Crees que es fácil entenderse? Cada vez que intercambian significados dos personas, intercambian lo que dicen y lo que muestran en la comunicación no verbal. Y lo que dicen está fundamentado por lo que piensan y sienten, coloreado por lo que opinan de sí mismas, de las demás personas y del tema que les ocupa. En definitiva, la importancia del feedback es que las personas nos entendamos, que se generen mensajes, se comprendan y se verifiquen que han sido correctamente entendidos. A continuación exponemos algunas ventajas y desventajas del feedback. Al utilizar feedback se disminuye el número de errores y conflictos en cualquier tipo de interacción. Sin embargo, al hacerlo, el proceso de la comunicación requiere más tiempo para desarrollarse, puesto que se vuelve más lento. Por el contrario, la ausencia de feedback hace aumentar el número de conflictos. Los sentimientos de incomprensión, malentendidos y desencuentros, aunque se gane tiempo. La falta de feedback sobre la interpretación del mensaje es una de las principales barreras de la comunicación. ¿Y cómo podemos verificar nuestros mensajes? Preguntar a alguien si te ha entendido quizás no suena como una opción válida. Tampoco pediríamos feedback utilizando la pregunta ¿me he explicado?, ya que con ninguna de estas dos preguntas nos aseguramos verdaderamente si el mensaje ha llegado tal y como lo hemos querido expresar. Recomendamos la utilización de preguntas abiertas y de escucha activa como herramientas complementarias para asegurarnos de que nuestro mensaje ha llegado y se ha entendido correctamente. A continuación, comentamos algunas preguntas que nos pueden ayudar para pedir feedback. ¿Qué opinas sobre lo que te acabo de contar? Oye, ¿qué parte del proceso te resulta más fácil o más difícil? ¿Cómo crees que puedes aplicar este concepto en tu día a día? A continuación, mostramos un ejemplo de una situación que puede ayudarnos a comprender la importancia de solicitar feedback de comprensión y evitar así algún malentendido. Un profesor recibe una queja de un alumno al final del curso, no está de acuerdo con su nota y solicita información sobre cómo se ha llevado a cabo la evaluación de la asignatura y los criterios que se han seguido. Esto provoca un malentendido muy desagradable. El profesor piensa que esta información la dejó clara al comienzo del curso. Al recibir la demanda del alumno, interpreta que no lo hizo de manera correcta al no haberse asegurado de que esta información quedaba clara al comienzo de la asignatura.
En el próximo semestre, y con el objetivo de evitar futuros malos entendidos, el profesor explica los criterios de evaluación de la asignatura. A continuación de la explicación, el profesor solicita a cada alumno que dé su opinión sobre el sistema que se llevará a cabo y expliquen dónde creen que pueden realizar un mayor esfuerzo. De esta forma, el profesor se asegura que todo el mundo ha comprendido la información que él ha dado, aunque no estén de acuerdo con ella. Por último, quiero añadir que el feedback es una herramienta que se puede utilizar de manera bidireccional. Significa esto que cuando recibimos un mensaje, también nos debemos asegurar que lo hemos entendido y hemos captado la intención con la que se emite. Si surgen dudas, podemos utilizar las siguientes expresiones hacia las personas que han emitido el mensaje. Me gustaría repetirte el mensaje para asegurarme de que te he entendido correctamente lo que me estás pidiendo. Cuando dices, ¿te refieres a...? Lo que quieres transmitirme es... Finalizamos aquí esta píldora sobre feedback de comprensión. Hemos visto su significado y su importancia dentro del proceso de comunicación, haciendo un breve repaso a sus beneficios y desventajas, viendo algunos ejemplos que nos facilitarán la manera de solicitarlo cuando somos personas que emitimos o recibimos. ¿Cómo crees que puedes aplicar este concepto en tu día a día? ¿En qué situaciones crees que te puede resultar conveniente utilizar el feedback como herramienta de comunicación?